Saludos amigos de su programa Principalmente. En el día de hoy, su programa Principalmente se viste de gala con la presencia del profesor Francisco Durán González, con quien trataremos temas relativos a los recursos en la legislación dominicana. Quédese con nosotros. Si tu bebé es prematuro, mucho ojo con la retinopatía de la prematuridad. Es una enfermedad de los ojos que puede afectar la visión de tu bebé. Cuanto más prematuro y bajo peso nace el niño, existen mucho más posibilidades de padecer la enfermedad. Si la retinopatía no es detectada a tiempo a través de un examen oftalmológico antes de la 4ª semana de nacido, puede producir complicaciones oculares, incluso la ceguera. En el mundo existen 60.000 niños ciegos por retinopatía de la prematuridad, de los cuales 25.000 viven en América Latina. Campaña de prevención de la ceguera por retinopatía del prematuro, con el aval de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Saludos amigos de Principalmente. Hoy Principalmente cuenta con la presencia del doctor Francisco Durán. El doctor Francisco Durán, además de una amplia trayectoria en su ejercicio profesional en todos los tribunales del país, en casi todas las materias del derecho, también tiene una larga trayectoria académica, profesor universitario de diferentes materias del derecho, pero que se ha concentrado fundamentalmente en el área civil comercial. No quiere decir que también ha ejercido a profundidad en materia de tierras, en materia penal, en materia contencioso administrativo. También se maneja en derecho constitucional. Estamos frente a un jurista de la más amplia dimensión en República Dominicana. Y la verdad que para nosotros es un verdadero honor contar nueva vez con la presencia del profesor Francisco Durán, a quien Principalmente. En una ocasión tratamos a profundidad el tema del referimiento. Ahora vamos a abarcar varios temas, pero vamos a puntualizar en un tema importante y que yo creo que debe ser del interés de los amigos de Principalmente, compuesto por un público diverso, comenzando por profesionales del derecho, estudiantes de derecho, pero también la población en sentido general, que ha tomado como referente este programa como un programa educativo que tiende a llevar... La instrucción jurídica. Exacto, la educación del derecho en República Dominicana. Pues bien, Fran, vamos a hablar de los recursos en sentido general, pero en esta ocasión yo quiero que tú le expliques a los amigos televidentes en qué consiste el recurso de apelación y cuáles son las formalidades para, obviamente, en un proceso, una parte, recurrir en apelación una decisión que le haya sido adversa. Así es. ¿Cuáles son las formalidades? ¿Qué debe hacer? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles son los plazos? Dependiendo de la instancia en que ese recurso de apelación se intervenga. Así es, bien. Los recursos en sentido general son vías o de reformación o de retractación, dependiendo de si tiene un carácter ordinario
o extraordinario. Cuando el recurso adopta un carácter ordinario, pues indiscutiblemente que procura una reformación de la decisión que se adopta. Y ello implica que la instancia judicial ante el cual se ejerce este recurso de apelación, pues naturalmente goza de un poder jurisdiccional determinado, que es precisamente el de examinar, el de ejercer la facultad de examinar el fondo pleno del asunto que se estuvo discutiendo en la instancia inicial o en la jurisdicción de primer grado. Lo que indica que la facultad del Tribunal de Alzada, llámese Corte de Apelación o llámese Tribunal de Primera Instancia, cuando funge como Tribunal de Apelación por la distinción que de ello efectúa la Ley de Organización Judicial, goza de un poder de reformación por aquel efecto que también es inherente a los recursos ordinarios, que es el efecto devolutivo, que significa que el asunto vuelve a examinarse y a conocerse en toda su extensión por el tribunal de segundo grado en la misma medida en que se había conocido inicialmente. A ello hay que agregar, cuando formulamos la afirmación de en toda su extensión, es partiendo de la premisa en que el ejercicio de la apelación se haya efectuado íntegramente. Esto es, que no se trata de una apelación parcial o delimitada o limitada, como dicen los tratadistas, porque entonces se aplica o se impone la aplicación de la regla del tantum devolutum quantum appellatum, lo que significa que si usted somete la discusión de 5 pretensiones y solo le acuerdan 2, pues entonces usted no tiene interés de ejercitar una apelación para perseguir el reconocimiento en grado de apelación de las mismas pretensiones que ya le acordaron en primer grado, sino de aquellas que le fueron negadas o que le fueron desestimadas, y por tanto ahí estaríamos en presencia del ejercicio de una apelación limitada. Lo que significa que aún con esa limitación, el Tribunal de Alzada tiene un poder de reformación. ¿Qué significa de reformación? Que puede modificar o que puede mantener lo decidido por la jurisdicción de primer grado. De modo que habrá que distinguir entre una apelación que procura que el Tribunal de Alzada examine o conozca plenamente de la contestación inicial, o que realmente lo haga de una forma parcial. Y juntamente con ese efecto, que es el devolutivo, también tenemos el efecto suspensivo, que es inherente también a los recursos ordinarios, que es la apelación, juntamente con su homólogo por el carácter ordinario, que es la de la oposición, que ya tiene otro tratamiento procesal desde el punto de vista del plazo para ejercitarlo y desde el punto de vista del tribunal ante el cual debe de interponerse, y al mismo tiempo la finalidad perseguida por el ejercicio de este recurso. Mientras que con la interposición de un recurso de apelación se persigue la reformación, modificación o revocación plena de lo que fue la decisión de primer grado, en el recurso de oposición se persigue una retractación de la decisión intervenida. Y nosotros tenemos ya, con posterioridad a la última modificación que operó en el Código de Procedimiento Civil, una limitación al ejercicio de este recurso de oposición, y al mismo tiempo la exigencia de un conjunto de condiciones que deben de estar presentes para que pueda interponerse un recurso de oposición. Lo que significa que con anterioridad a la última modificación legislativa operada entre nosotros en materia procesal en el año 1978, las decisiones podían ser susceptibles al mismo tiempo de oposición y de apelación, con tal de que desde luego fuesen rendidas en defecto de una de las partes. Pero ya luego de la reforma procedimental experimentada, no es suficiente con que la sentencia haya sido dictada en defecto de una parte, sino que también se precisa o que sea en instancia única o en último recurso, por aplicación de lo que establece a ese respecto el artículo 149 de la ley del Código de Procedimiento Civil, y con la modificación que le introdujo, no propiamente la 834, sino en este caso la ley 845, que fue concomitantemente promulgada con la anterior. De manera que ese es el esquema inicial de los recursos ordinarios.
Tenemos por otro lado los recursos extraordinarios, que, como es el caso de la revisión civil y también la tercería, que están sujetos a las reglamentaciones que para el caso del primero, la revisión civil, le establecen los artículos 480 y siguientes, en donde se procura también una retractación parcial o total de la sentencia. Y en el de la tercería, que también tiene un carácter extraordinario, lo regulan los artículos 473 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, con una reglamentación, por así decirlo, inmutable desde la propia promulgación del Código de Procedimiento Civil. Y es propio del ejercicio de un tercero. Precisamente se denomina tercería porque no lo ejerce la parte perdidosa de un proceso, de una instancia determinada, sino lo ejercita un tercero, un extraño al proceso que ha sido eventualmente perjudicado por la emisión de una decisión determinada en el curso de una contestación. Y precisamente una de las condiciones que se exige es que usted no haya sido parte del proceso y segundo, que le perjudique esta decisión. Tanto la forma de ejercitar este recurso como el plazo para ello difieren si se trata de revisión civil o si se trata de recurso de tercería. En el caso de la primera, la revisión civil, está sujeto a varias condiciones que la establece el artículo 480. Es decir, no toda parte instanciada, ya no tercero, puede ejercitar una revisión civil, porque naturalmente tiene que circunscribirse a las causales que establece el artículo 480, como el caso de una omisión de estatuir, la recuperación de documentos decisivos, la declaración de una falsedad provocada o promovida por la parte adversa, o la recuperación de piezas que estuvieron en poder de otra parte, la inobservancia de reglas prescritas a pena de nulidad, entre otros causales que establece el artículo 480, deben estar presentes para que usted pueda tener la facultad procesal de ejercitar este recurso, que procura siempre retractar la decisión, como señalábamos, total o parcialmente. Y claro está, contrario a la apelación o contrario al recurso de oposición, el plazo para interponerse es distinto, porque mientras en la apelación tenemos el plazo de un mes por aplicación de lo que establece el artículo 443 del Código de Procedimiento Civil con la modificación que le introdujo la Ley 845, en el caso de la revisión civil debe ser ejercido en el plazo de 2 meses posteriores a la notificación de la sentencia que se pretende impugnar en revisión civil. Desde luego, no es solamente la circunstancia del plazo para interponerlo y la presencia de una o varias de las causales que establece el artículo 480. Ya tenemos también otras exigencias para la admisibilidad de este recurso, como por ejemplo la emisión de 3 consultas por parte de juristas extraños al proceso que den cuenta de la pertinencia del ejercicio de este recurso, por un lado. Y por otro también, no solamente de la pertinencia, sino que también ante qué instancia usted interpone este recurso de revisión civil. Esa es otra, dependiendo si se trata de un proceso que está pendiente de ser conocido ante otra instancia, entre otras situaciones procesales que realmente se encuentran reguladas por estas disposiciones legales. Y al mismo tiempo también el soporte jurisprudencial y doctrinario que han sido vertidos con respecto a la reglamentación procedimental que este tipo de recurso tiene, señalan que el ejercicio de una revisión civil, el recurso extraordinario de revisión civil, comprende 2 fases. Una es la rescindente y la rescisoria. Una tiene por objeto determinar primero si el recurso es admisible, y así habría de ser declarado. Y otra tiene por objeto, entonces, una vez admitido conocer los méritos del recurso que tienden eventualmente a provocar la retractación parcial o total de la sentencia impugnada en revisión civil. El Código de Procedimiento Civil francés, a este propósito, introdujo una especie de mezcolanza de estas 2 fases, que naturalmente examinarlas pues indudablemente conlleva una tarea algo profusa, que no es el propósito de esta conversación. Pero
Ya si nos vamos entonces estrictamente para la apelación, entonces conviene examinar cuáles sentencias son susceptibles de ser recurridas en apelación, cuál es el momento procesal para ser ejercitada esta vía y naturalmente, ya dijimos que se trata de un recurso ordinario, cuál es el papel del tribunal de alzada que a la hora de conocer de un recurso de apelación determinado, como al mismo tiempo cuál es la jurisdicción materialmente competente llamada a conocer del ejercicio de una apelación. Bueno, la primera parte es que ¿contra cuáles sentencias se puede recurrir? Bueno, la norma es que toda sentencia rendida por un tribunal de primer grado es susceptible de ser apelada porque entre nosotros rige el denominado principio del doble grado de jurisdicción que instituye nuestra ley de organización judicial. Y así lo ratifica naturalmente la normativa procedimental en los artículos 443 y siguientes para el caso de los procesos que son conocidos en primera instancia y de los artículos 20 y siguientes para los procesos que son conocidos ante instancias inferiores, como el caso de juzgado de paz. Entonces, el momento procesal que exigible para que se pueda interponer este recurso, como es natural, es después que se rinda la sentencia de fondo. Cuando usted me señala, bueno, ¿y si un tribunal no se pronuncia sobre el fondo del tema, no es apelable? No, no significa esta afirmación que si un tribunal emite una decisión que no sea estatuyendo sobre el fondo del asunto, esta no puede ser apelable. Eso no es lo que significa. Lo que significa es que un tribunal puede en el curso del proceso dictar una sentencia incidental y esta, aún perjudique a una de las partes, no puede ser apelada. ¿Por qué? Porque esta sentencia, la ley le otorga un carácter y el carácter que la ley, que la norma procesal le atribuye en principio es la de un carácter preparatorio, porque se trata de decisiones que tienen por objeto sustanciar el proceso, instruir el proceso y no prejuzgar el fondo. Entonces, en esa hipótesis procesal, la decisión no puede ser, esta decisión de corte preparatorio no puede ser recurrida sino juntamente con la sentencia de fondo, pero no por una interpretación que pudiera haber hecho un tratadista, sino es que el mandato del artículo 457 del Código de Procedimiento Civil así lo establece. La decisión que adopta este carácter debe naturalmente impugnarse juntamente con la sentencia de fondo, lo que indica que se queda despejada la inquietud. Bueno, pero si el plazo si el plazo previsto para ejercitar la apelación es de un mes, este va a transcurrir, se va a agotar. No, este plazo se queda suspendido hasta que se emite la sentencia de fondo. Correcto. De modo que ya vemos que de antemano una decisión incidental que no decide sobre el fondo sí puede ser apelada, pero juntamente con cuando tiene un carácter preparatorio. Quería preguntarle, doctor Durán, usted se ha referido a las sentencias que son susceptibles de ser atacadas ante el recurso de apelación. Entre ellas, usted nos mencionó las ordenanzas sobre requerimiento. Ya. Tal es el caso de la ordenanza que en virtud de los artículos 48 al 51 del Código de Procedimiento Civil puede emitir un juez autorizando a un acreedor a tomar una medida conservatoria. Tal es el caso de un embargo conservatorio, de un embargo retentivo o la inscripción de una hipoteca judicial provisional. Para el público selecto principalmente, ¿pudiera usted decirle si esas ordenanzas son susceptibles o no de ser atacadas mediante la apelación? Y en caso de no serlo, ¿cuál sería la vía idónea para perseguir su retractación o anulación? Bien, sí, vamos a hacer una especie vamos a intercalar el análisis para continuar con el anterior, que hablábamos de las preparatorias, porque el público selecto, como señala, que ciertamente tiene esta característica, dirán, pero ¿y por qué solo se refirió a las preparatorias y no se refirió a las interlocutorias y a las definitivas previas, que son también pasibles de emitirse en un proceso determinado? Ah, bien, porque eso indiscutiblemente lo vamos a tratar sobre la marcha de esta conversación. Pero ¿qué ocurre? Las ordenanzas sobre requerimiento no son susceptibles de ser apeladas,
porque no surgen de un procedimiento contencioso. Ese es el primer punto. Son ordenanzas rendidas en funciones graciosas por la jurisdicción que le emite. Y por tanto, la ley organiza cómo son atacadas. Indudablemente que estas ordenanzas pueden ser impugnadas ya sea por instancia dirigida al mismo juez que la rindió, o usted tiene también el recurso, la acción ante el juez de los referimientos para dejarla sin efecto o para limitarla. Específicamente cuando usted se refería a las ordenanzas que autorizan el tratamiento de embargos e inscripción de hipoteca judicial, basta examinar después del 48 lo que establece el 49, pero lo que también establece el 50. El 50 dice, si existen causas serias y legítimas respecto de una medida conservatoria trabada en base a una ordenanza rendida sobre requerimiento, el tribunal apoderado del litigio o el juez de los referimientos tiene la facultad de limitar, cancelar o reducir la medida conservatoria trabada. Esto fue objeto de muchas discusiones en la década del 70 y el 80 porque señalaban que cuando estaba apoderado el tribunal de fondo y el juez de los referimientos se tornaba incompetente para intervenir ejerciendo uno de esos poderes jurisdiccionales. Sin embargo, la jurisprudencia constante posterior a esos espacios, indudablemente que han sentado el principio permanente, por no decir constante, de que si la competencia de los referimientos no cesa, aún se encuentre apoderado el tribunal de fondo. Y es porque el propio texto del artículo 50 consigna una opción para el demandante, o el tribunal apoderado del litigio o el juez de los referimientos. Lo que ocurre es que ya hemos discutido y ya hemos examinado las ventajas que tiene el recurso ante el juez de los referimientos, de brevedad, celeridad, y más aún la efectividad ejecutoria inmediata o provisional de la decisión que es emitida a ese propósito. Esa es la utilidad. Profesor, y en todo este contexto de recursos ordinarios y extraordinarios, ¿dónde queda ubicado entonces el tan conocido recurso de casación que se hincó ante la primera sala de la Suprema Corte de Justicia o ante las cámaras reunidas en un segundo envío? Los tratadistas no han querido colocarlo en la clasificación de extraordinario. Han señalado que se trata de un recurso sui generis. Y realmente tiene su soporte lógico y también su sostén procesal. Porque usted ni persigue revocación ni persigue retractación. Lo que se persigue en principio es la posibilidad, o no la posibilidad, sino el ejercicio de la facultad de examinar si la ley ha sido bien o mal aplicada. Y la consecuencia de la determinación de una incorrecta aplicación de la ley es sancionar esta sentencia con la nulidad. Entonces, ni uno ni otro de los recursos que hemos hablado, ordinarios o extraordinarios, persiguen este propósito. De modo que, por eso los tratadistas no lo colocan en el ramo de los recursos extraordinarios, porque estamos hablando de un recurso, por así decirlo, muy particular, muy propio, y que desde luego también tiene rango constitucional, al igual que el de la apelación. Bien, Fran, la verdad es que es apasionante la disquisición sobre los recursos. Correcto. Pero hay un recurso de apelación que se origina... Especial, digamos. Especial, que se origina en el juzgado de paz y que va del juzgado de paz al tribunal de primera instancia. Naturalmente esto depende del monto de la demanda, de la situación especial de la demanda, pero que es importante que los amigos televidentes sepan que el recurso de apelación no es exclusivo de la Corte. El conocimiento de este recurso no es exclusivo de la Corte de Apelación. Sino que en el juzgado de paz se puede generar un recurso de apelación y este va a ser conocido ante el tribunal de primera instancia. ¿Cuáles son las características, las modalidades, en qué forma
se realice este recurso y cuál es el procedimiento. Pero esta pregunta, Frank, tú nos la vas a responder cuando retornemos de esta pausa. Correcto. Seguimos amigos principalmente hoy con la grata presencia del profesor Francisco Durán. Profesor, quedamos en el segmento tema anterior. de la apelación de las sentencias rendidas por los juzgados de paz. Bueno, partimos de la premisa de que el juzgado de paz tiene una competencia excepcional y por ende los asuntos que son ventilados y decididos por esta jurisdicción pues son precisamente excepcionales, porque solo pueden ser conocidos cuando de forma expresa la ley le atribuye una competencia especial, expresa o prorrogada, como se quiera denominar, al juzgado de paz, por oposición a aquel principio de la plenitud de jurisdicción que le instituye el artículo 42 de la Ley de Organización Judicial al Tribunal de Primera Instancia. De manera que ahí tenemos, por ejemplo, la demanda de rescisión de contratos fundadas en la falta de pago de alquileres, que de forma expresa se le atribuye competencia al juzgado de paz. Tenemos también las acciones posesorias previos al saneamiento de un inmueble, que también realmente la ley de forma expresa le atribuye competencia al juzgado de paz. Acciones noxales, entre otras. Entonces, cuando se emite una decisión, esta puede ser apelada, salvo que de manera expresa también, como ocurre con algunas acciones en cobro de valores que por su cuantía, incluyendo las de alquileres, no pueden ser llevadas a apelación y por ende se conocen en instancia única. La forma de impugnarse es la de la apelación y dentro del plazo de 15 días posteriores a su notificación. La forma de interponerse es muy similar a aquella que se utiliza contra las sentencias rendidas por los tribunales de primera instancia. ¿Por qué? Porque debe ser con emplazamiento en la octava franca. En la apelación deben de consignarse las mismas exigencias que establece el artículo 456 del Código de Procedimiento Civil. Esto es, usted tiene que indicar cuáles son los agravios invocados que usted pretende invocar contra la sentencia rendida por el juzgado de paz y también el propósito procesal que usted persigue con ese recurso, si es la revocación total o es la revocación parcial. A propósito de aquella situación o esfera procesal que señalábamos, de si era una apelación plena, total, o si era parcial o limitada. Entonces, usted tiene que consignar las pretensiones. Ahí también caemos en la esfera de lo que establece el artículo 61 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto a usted señalar el objeto y causa de la acción. Entonces también eso se transporta mutatis mutandi al ejercicio de una apelación. Lo que significa que la única distinción que se verifica en la apelación de una sentencia de un juzgado de paz respecto de aquella que se interpone contra una decisión de primera instancia es el plazo y el tribunal que suele apoderarse. En el caso de la de primera instancia, usted apodera la Corte de Apelación que sea jurisdicción de segundo grado de ese tribunal de primera instancia o respecto del departamento judicial a que pertenece este tribunal de primera instancia. En el caso del juzgado de paz, el tribunal de segundo grado a ser apoderado es el tribunal de primera instancia territorialmente competente para conocerlo. Lo que significa que en el caso del Distrito Nacional, no tenemos esa dificultad, como existía antes, de que usted tenía que saber ante qué sala o cámara de primera instancia usted debía emplazar, por el hecho de que antes estaban los tribunales de primera instancia estaban divididos en jurisdicciones, al igual que los juzgados de paz. En la actualidad, y por aplicación de la ley 5000, esa dificultad o esa distinción no se tiene porque solo tenemos un solo juzgado de primera instancia, esto es una sola cámara civil ante el cual debe ser llevada, dividida, claro está, en salas, pero que ya naturalmente la asignación
o apoderamiento ya administrativo o interno, ya es una obra de la presidencia de esta Cámara Civil instituida expresamente por la Ley 5000 o la Ley 50 del año 2000 para efectuar este tratamiento o este trámite procesal. Ya en el caso de la provincia también ocurre lo mismo. Usted emplaza por ante la Cámara Civil de la provincia respecto de una sentencia de un juzgado de paz emitida ante la provincia de Santo Domingo. En el caso de los tribunales del interior, el juzgado de paz que dicta una sentencia en una provincia, pues indudablemente que le corresponde al tribunal de primera instancia a que pertenece este juzgado de paz. Si eventualmente ese juzgado de paz estuviese en un municipio tal que excepcionalmente pudiera no corresponder, no pudiese estar dentro de la demarcación geográfica de un tribunal de primera instancia, pues debe de acudir, o la apelación debe estar dirigida al tribunal de primera instancia que territorialmente le corresponda o al que esté adscrito este juzgado de paz precisamente por la organización que a ese efecto establece la ley 821 en cuanto al marco territorial que le corresponde a este tribunal. Bien. Doctor, quisiéramos pedirle que por favor nos explique en qué consiste la avocación del fondo de un asunto. Importante. Y en cuáles casos es posible, cuáles son las condiciones para ello. Muy bien, muy interesante, y esta es una figura propia de la apelación, correctamente, y la encontramos en el artículo 473 del Código de Procedimiento Civil. La avocación es una facultad atribuida al Tribunal de Segundo Grado para, de una manera, por así decirlo, procesalmente automática, conocer y decidir el fondo sin haber sido inicialmente apoderado de él, de este. Usted dirá, bueno, por eso parece procesalmente absurdo que usted decida o ventile una contestación de la que no fue apoderado. No, lo que ocurre es lo siguiente, y es que el legislador fue sabio y previó la posibilidad de que en primera instancia se produjera toda una instrucción, se desarrollasen planteamientos incidentales y el tribunal ejerciese una facultad de acumulación, como ocurre con el tema de las excepciones, como ocurre particularmente con las excepciones de incompetencia, de litispendencia o conexidad, de la que hablaremos un poco más tarde, y otros incidentes que pueden ser inadmisibilidades o de otra naturaleza, y el tribunal de primera instancia o el tribunal de primer grado acumule todos estos planteamientos incidentales e intime o conmine o ponga en mora a las partes a que produzcan sus conclusiones al fondo. Y resulta que a la hora de que el tribunal decide estatuir sobre la contestación que le fue sometida, advierte que uno de esos planteamientos incidentales, uno de esos incidentes promovidos particularmente por el demandado, por ejemplo, como el de la inadmisibilidad por falta de calidad o por la prescripción, está presente en la especie. Y entonces el tribunal advierte, bueno, pero yo no tengo la necesidad jurisdiccional de abocarme al fondo, de conocer el fondo, porque ya basta retener la ausencia de calidad, o basta retener la falta de derecho, o basta comprobar que ciertamente en este caso existe una prescripción extintiva de derecho y por ende no hace falta examinar ni los demás incidentes, ni mucho menos las pretensiones de fondo sometidas por la parte intimante. Y en ese sentido estatuye solo declarando inadmisible por una de esas causales que el tribunal ha examinado. La parte perdidosa de este proceso ejerce apelación contra esa decisión. Una vez apoderada la Corte o el Tribunal de segundo grado del conocimiento de la apelación, que ya naturalmente tiene como precedente el que en primera instancia se han ventilado aspectos de corte incidental, pero también los planteamientos de fondo del asunto objeto de discusión. Entonces, la parte interesada, que en este caso sería la parte apelante, demandante original y perdidosa en primer grado,
entonces puede solicitarle a la Corte, y demostrarle lo que se verificó, las incidencias procesales que se verificaron en primer grado, y decirle, el 473 le faculta a usted abocar al fondo del asunto. Pero ¿qué ocurre? Para que la Corte pueda abocar, es necesario que la Corte estime que la decisión que ha sido objeto de apelación es susceptible de ser revocada. Porque si la decisión va a ser confirmada, la facultad de avocación carece de objeto. Entonces, pero lo que significa la avocación como tal es precisamente la facultad jurisdiccional que posee el Tribunal de Segundo Grado para apoderarse del fondo del asunto que se estuvo ventilando en primer grado, pero que no llegó a ella por la apelación inicial, sino como consecuencia de una sentencia incidental, conocerlo y decidir sobre estas pretensiones de fondo. Ese es en esencia el ejercicio de la avocación, que lo vamos a ver también en el artículo 17 de la ley 834, cuando a propósito de la interposición de un recurso de contradit o impugnación, que es del interés e inquietud del doctor Radamés. Profesor, usted mencionó hace unas preguntas atrás algo muy especial y muy particular para el tema de los recursos, y es la constitucionalidad del recurso de casación, al igual, según usted mismo dijo, que el recurso de apelación. Entonces, ese rango de constitucionalidad, ese derecho fundamental al recurso de apelación, que según usted nos explica, alcanza el recurso de casación también. ¿Cuál sería en principio el fundamento? Y hemos escuchado ya de la mano de otros profesores y de usted mismo, mucho sobre la constitucionalización del procedimiento civil, del proceso civil. Entonces, este carácter fundamental que se le da al recurso y al recurso de casación, al igual que el de apelación, ¿qué fundamento le podemos dar y cómo podemos contrastar eso con los obstáculos que el legislador ha puesto para poder acceder al recurso de casación, estableciendo diferentes requisitos de admisibilidad, particularmente hablando de un monto mínimo, como ha sucedido en años anteriores? Correctamente. Bueno, tenemos una previsión sustantiva que instituye los recursos contra las decisiones, de acuerdo a cómo lo organizan las leyes. Esa es la concepción sustantiva, que no es sino la absorción de un principio de corte internacional que se refiere al recurso efectivo. Entonces, indudablemente que el criterio constitucional de darle un carácter sustantivo al ejercicio de un recurso deviene precisamente de asimilar los principios y tratados internacionales que conciben la posibilidad o no solo la posibilidad, sino la necesidad de que usted tenga la facultad de impugnar una decisión que le sea adversa. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, sí hemos tenido una intervención no oportuna del legislador limitando el ejercicio de recursos, como por ejemplo el de casación y también el de apelación en algunos casos, como ocurre en la materia laboral, en la que se señala que por la cantidad de tantos salarios, esas decisiones no son susceptibles de ser apeladas, ni tampoco de ser recurridas en casación. En las dos situaciones se dan. Pero particularmente en materia civil y comercial, nos encontramos con una ley 491, 492-08. Yo las confundo porque ambas salieron juntas, fueron promulgadas juntas. Entonces creo que la 491, que limitó el ejercicio del recurso, la bondad que tuvo fue atribuirle carácter suspensivo. Ahora bien, la parte adversa o negativa es limitar el ejercicio de este recurso, que desde luego le suprime la esencia y la finalidad al recurso de casación, que es precisamente colocar a la Suprema Corte de Justicia como Corte de Casación en condiciones de verificar si la ley fue bien o mal aplicada. Ese papel entonces se lo suprime, que tiene también un corte constitucional. Entonces, ¿qué ocurre? El Tribunal Constitucional precisamente intervino en esa situación y declaró la parte de esta ley
que limite el ejercicio del recurso de casación no conforme con la Constitución, en otras palabras, inconstitucional. Y confirió un plazo al legislador que concluyó en septiembre del año pasado para que naturalmente organizase y regulase la forma de ejercer recursos de casación contra determinados asuntos y que estaban naturalmente, porque por su limitación o su sencillez, debían de contar con una regulación especial. Hasta que sepamos, hasta la fecha de hoy, el legislador no ha efectuado ninguna actividad legislativa a ese respecto y por tanto el precepto constitucional, como dice la decisión rendida a ese efecto, se mantiene de que la ley, la previsión legal que limita el ejercicio de recursos de casación en el estado actual de nuestro derecho ya carece de aplicación. Profesor, si partimos de la premisa de que el control de constitucionalidad concentrado, que es el que ejerce el Tribunal Constitucional, tiene efecto devolutivo. ¿Y vinculante? No, además de vinculante, y devuelve la situación jurídica al estado original, como si la legislación declarada inconstitucional nunca hubiera existido. Porque la anula completamente. Sí, declara la nulidad absoluta de esa parte de la legislación, obviamente. Así es. En ese sentido, si partimos de esa premisa, todos los casos que fueron declarados inadmisibles por la Suprema Corte de Justicia por no cumplir con este requisito, ¿podrán ser reintroducidos y tendrá la primera sala de la Suprema que admitirlos? Bueno, es una inquietud eminentemente interesante. Ahí entra en juego un aspecto de caducidad, ahí entra en juego un aspecto de oportunidad procesal. Yo me identifico por la versión que usted acaba de señalar. Deberían ser susceptibles de ser recurridos en casación y que se pueda reintroducir la casación contra una decisión que no se admitió porque bajo el imperio de una ley determinada no podían ser llevados a la instancia de casación. Yo me identifico por esa teoría, por esa concepción. ¿Por qué? Porque indiscutiblemente es restrictiva del ejercicio de derechos. Y naturalmente ya tiene una declaratoria de que lo que se estaba aplicando estaba siendo contrario a la Constitución, que es la ley de leyes. Entonces, indudablemente que usted se encontrará con numerosas especies en donde la Suprema Corte de Justicia habrá de ser apoderada de numerosos recursos a título de reintroducción o a título de nueva interposición por el hecho de que no se atendió el reclamo de examen de ilegalidad que se le estaba denunciando. Claro, parte de la esencia del análisis viene de que el recurrente no pudo oportunamente recibir una respuesta del órgano estatal correspondiente porque tenía, por un error que no cometió, por una falta que no es suya, no es atribuible al que tiene el interés en recurrir, la imposibilidad de que ese recurso se desarrollara ante el órgano correspondiente. Sobre todo por la existencia de una restricción legal que no tenía razón de ser. Fran, de soslayo, tú mencionaste un recurso especial. Así es. Si se quiere, y un recurso que la gente prácticamente no utiliza. O no maneja con frecuencia, porque se le considera un recurso incidental, si se quiere, que es el Contradit. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el procedimiento ante quién se puede llevar el recurso de Contradit? Bien, como ya habíamos comentado, el Contradit va dirigido contra las sentencias que estatuyen sobre una excepción de procedimiento. Primero, ¿por qué se llama Contradit? Porque es una voz francesa, que naturalmente cuando la ley habla de la impugnación, que es lo que significa, Contradit significa impugnación. Entonces, cuando el artículo 8 de la ley de 834 del 15 de julio de 1978 se refiere a la impugnación, coloca el paréntesis de le Contradit, porque es una voz francesa. Bien. ¿Qué es una excepción de procedimiento? Usted se remite al artículo primero de la misma ley 834 y le va a señalar que la excepción de procedimiento es un medio
que tiene por objeto a declarar el procedimiento irregular o extinguido o eventualmente a suspender el curso de este procedimiento. Eso es lo que define, como se encuentra definido procesalmente, la excepción de procedimiento, y usted tiene más adelante unas exigencias con el artículo 2 que dice que las excepciones deben de ser motivadas, y también tiene una regla de presentación que deben de ser invocadas antes de toda defensa al fondo o fin de inadmisión. Esas son reglas particulares. Dentro de las excepciones tenemos la excepción de incompetencia material, o razón de la materia, o ración y materia, o de atribución, como llaman algunos tratadistas, y la competencia territorial, personal o berlochi, como dicen también los tratadistas. Tenemos también otras excepciones expresamente reguladas, que son la litispendencia y la conexidad, prevista por los artículos 28 y 29 de la Ley 834. Usted también podrá decir, el televidente podrá decir, y bueno, ¿y dónde usted me deja las excepciones de nulidad a que aluden los artículos 35? Bueno, esas son otras excepciones, pero no poseen la misma regulación que las anteriores, porque las vías de recursos son las ordinarias y no la especial, como decía el doctor Radamés. Entonces, el CONTREDIT está instituido para impugnar las decisiones que estatuyen sobre excepciones de incompetencia o de litispendencia o conexidad, porque así expresamente se encuentra regulado. Usted verifica lo que establecen los artículos 8, particularmente 3, 4, 8 y siguientes de la Ley 834, y los artículos 28 al 32 de esta misma ley, y señalan claramente que los recursos contra las excepciones de litispendencia y conexidad serán serán instruidos y juzgados como materia de incompetencia. Por tanto, ahí no hay discusión de que el ejercicio del CONTREDIT está limitado a este tipo de excepciones. ¿Cómo se interpone un CONTREDIT? Bueno, se interpone mediante instancia dirigida al Tribunal de Segundo Grado de Alzada por vía de la Secretaría del Tribunal que dictó esta decisión incidental. ¿Cuándo se puede interponer un CONTREDIT? Bueno, en los casos en que precisamente la ley de forma expresa lo establece, cuando el tribunal se pronuncia sobre la excepción sin estatuir sobre el fondo. Porque si el tribunal, refiriéndonos a la incompetencia, se pronuncia sobre la incompetencia o la competencia y el fondo del asunto, pues entonces la vía de la apelación es la que se encuentra abierta contra esta decisión. Entonces, esta impugnación, contrario al ejercicio normal de la interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios que se formaliza mediante emplazamiento en justicia, se introduce mediante instancia. Y la manera de tramitarse también es distinta a los recursos que habíamos comentado anteriormente, los extraordinarios y ordinarios, puesto que le compete a la secretaria del tribunal tramitar este recurso ante el Tribunal de Segundo Grado, no solamente con la instancia contentiva de este recurso, sino también con el expediente íntegro para que, desde luego, sea examinado por el Tribunal de Apelación. Hay una exigencia muy particular que establece la Ley 834 con respecto al ejercicio de este recurso, y es que para que sea admisible deben de consignarse los gastos de tramitación de este recurso. De manera que fíjense con qué simplicidad puede eventualmente provocar la inadmisibilidad de un recurso de impugnación sin tener que tocar otro vicio eventual. Bien, Fran, vamos a aprovechar para hacer una última pausa y en el próximo segmento seguiremos tratando este y otros temas de sumo interés. Muy bien. Si tu bebé es prematuro, mucho ojo con la retinopatía de la prematuridad. Es una enfermedad de los ojos que puede afectar la visión de tu bebé. Cuanto más prematuro y bajo peso nace el niño, existen mucho más posibilidades de padecer la enfermedad. Si la retinopatía no es detectada a tiempo a través de un examen oftalmológico antes de la 4ª semana de nacido, puede producir complicaciones oculares, incluso la ceguera. En el mundo existen 60.000 niños ciegos por retinopatía de la prematuridad, de los cuales 25.000 viven en América Latina. Campaña de prevención de la ceguera por retinopatía del prematuro,
con el aval de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Seguimos, amigos, principalmente hoy con la grata presencia del profesor Francisco Durán. Fran, bueno, hemos visto a breves rasgos el recurso de Contredit. Ahora, es importante preguntarte si una vez interpuesto el recurso de Contredit paraliza o sobresee el conocimiento del proceso en cuestión hasta tanto la Corte, en este caso, conozca y decida sobre el mismo. Bien. Sin duda que por expresa disposición de la ley, no solamente la interposición, sino el plazo para interponerlo o el ejercicio mismo de este recurso son suspensivos de la continuación del proceso, lo que indica que no cabe dudas que el proceso queda sobreseído hasta que transcurre el plazo de 15 días, que es el que se encuentra establecido para ejercitar este recurso de Contredit, o hasta que la Corte estatuya sobre el mismo si éste es ejercido. Lo que significa que no existe discusión de que una vez que un tribunal se pronuncia sobre una excepción de incompetencia, de una excepción como la que, tanto de incompetencia como de las que hemos señalado, se queda abierto, se genera la apertura del ejercicio, del plazo para ejercitar el Contredit. De modo que son dos fases. Una en la que hay que aguardar que el plazo transcurra y la parte perdidosa pues adopte una actitud procesal pasiva sin ejercer este recurso. Otra es el caso en que ella activamente, antes de transcurrir o vencerse este plazo, ejercite el Contredit y en ese caso el tribunal de primer grado debe de sobreseer. Esta situación experimentó una, yo no sé cómo denominarla, forzosa, agresiva, o distorsionada derogación que le introdujo la ley de arbitraje comercial, la 48908, si mal no recuerdo, en donde dice que esas disposiciones no aplican para el caso de que se plantee la incompetencia de un tribunal judicial en provecho de una jurisdicción arbitral. Entonces, en esa hipótesis, no, más que hipótesis, en esa especie, el legislador de la ley de arbitraje comercial ha dicho claramente que carece de aplicación. Entonces nos preguntamos, ¿qué es entonces lo que se aplica? La declaratoria inmediata de incompetencia del tribunal judicial u ordinario en provecho de la jurisdicción arbitral, independientemente de que se pueda ejercer este recurso, a pesar de que desde luego le restringe la posibilidad de recurrir. Pero ya tenemos unos precedentes jurisprudenciales que señalan que donde el legislador señala que una decisión no es susceptible de ningún recurso, lo es de la casación. De modo que ahí tiene que producirse un cotejo o jurisprudencial o legal con relación a esa colisión de normas que eventualmente podemos verificar. Que no hay una colisión per se de normas porque hay una derogación expresa, pero sí hay una colisión de principios, uno legal con otro jurisprudencial. Bien. Otro tema que me parece que le interesará mucho a nuestra teleaudiencia es el relativo al recurso en revisión constitucional de las sentencias. Bien. Un recurso que es relativamente reciente en nuestro ordenamiento jurídico
y nos gustaría que nos ofrezca su opinión acerca de esta nueva posibilidad, así como también nos hable un poco acerca de cuáles son las decisiones que son susceptibles y cómo se interpone el mismo. Bueno, verdaderamente el tiempo no nos daría para hacer este análisis, pero podemos decir a grandes rasgos que el recurso de revisión constitucional es la vía innovadora, es la orientación procesal vanguardista de nuestro sistema positivo, porque indiscutiblemente que procura llevar un proceso judicial hasta la parte jurídica más extrema, tendente a determinar en qué medida fue vulnerado un principio legal, pero también constitucional. El de la Suprema se limita al legal per se, independientemente que por un poder no concentrado realmente se verifique o no la presencia de una vulneración a un precepto constitucional. Pero realmente la creación del Tribunal Constitucional indiscutiblemente que produjo una transformación significativa de aquellos grandes principios y teorías que nosotros conocíamos de los constitucionalistas, que naturalmente en nuestro derecho generalmente lo asimilamos como teorías hermosas y profundas, pero sin aplicabilidad práctica. Ya estos principios y estas significativas teorías ya tienen cotejo positivo en nuestro ordenamiento legal, y esto descansa en el Tribunal Constitucional. Entonces, ¿cuáles son las decisiones que pueden ser susceptibles de un recurso de revisión constitucional? En principio, las que dicta la Suprema Corte de Justicia, por un lado, y aquellas decisiones que son rendidas en atribuciones de amparo. La Ley 137-11 sobre procedimientos constitucionales se encarga de señalar las formalidades y las condiciones para poder ejercitar un recurso de esta naturaleza, pero un rasgo muy particular para el ejercicio de este recurso, que es al mismo tiempo una condición de admisibilidad de un recurso de revisión constitucional cuando se trata de decisiones rendidas por la Suprema Corte de Justicia, es que la vulneración al precepto constitucional haya sido invocado en la Suprema Corte de Justicia, con lo cual nosotros no estamos plenamente identificados, porque naturalmente mengua o disminuye el papel del Tribunal Constitucional para naturalmente intervenir en las violaciones o transgresiones a normas sustantivas. No sería suficiente con que se haya invocado. Basta que usted compruebe que sí se produjo una vulneración en la instancia de casación, no en el tribunal de segundo grado. ¿Qué es lo que usted lleva? ¿Qué es lo que usted denuncia ante la Suprema Corte de Justicia que se ha verificado? Que en segundo grado se produjeron vulneraciones a la ley y eventualmente a la Constitución, pero en la instancia de casación también se pueden producir transgresiones a la norma sustantiva. Y entonces no hay oportunidad de invocarlas. Y por ende, el papel del Tribunal Constitucional puede ser ejercido o debe ser ejercido en esa hipótesis. Fran, definitivamente que una hora es insuficiente para tratar contigo cualquier tema de derecho. Bueno. Pero vamos a anunciar que en una segunda parte de este programa vamos a tratar unos temas que son sumamente interesantes. Incluyendo la revisión constitucional en sus diversas vertientes. En sus diversas vertientes, pero también un tema que tenemos el compromiso con los amigos televidentes principalmente de tratar, y fundamentalmente contigo, bien, que es el tema del arrendamiento y el alquiler en República Dominicana, las diferentes variantes y las modificaciones que ha sufrido el decreto ley que regulaba o que regula aún todavía todo lo que tiene determinadas relaciones entre arrendador y arrendatario. Y eso lo vamos a hacer en la segunda parte de este programa, que será próximamente. Para nosotros una distinción. Muchas gracias.